200, la cantidad total de ciudadanos yihadistas luchando en Oriente Medio. La comunidad islámica del territorio balcánico ha condenado el uso de la violencia por parte de los extremistas en nombre del Islam, asegurando que estas acciones no son motivadas por la fe, sino por el dinero que los líderes musulmanes rebeldes ofrecen a los jóvenes reclutas. Muy bien, y sobre todo es importante esta información que ha dado Irak, que los kurdos han recibido armamento de Irán. No es como que Estados Unidos, Irán, otros países y el propio Siria, que antes estaban enfrentados, ahora se unen contra la amenaza del Estado Islámico. Eso es importante. Ahora, sí, hay que señalar que los kurdos han recibido ayuda militar de diferentes fuentes, inclusive occidentales, Estados Unidos y países europeos. Así que acá lo curioso es que Irán fue el primer país que le brindó asistencia militar a los kurdos. Yeah. Y en segundo lugar, que vemos a un grupo de países que parecían actuar de aliados de los kurdos en su enfrentamiento al Estado Islámico, poniendo en una misma línea de frente tanto Estados Unidos, europeos e Irán. ¿Quién hubiera pensado hace 10 años que estos tres bloques o grupos de países podían estar en la misma línea enfrentándose a un enemigo común? Bueno, esas son las cosas paradójicas que nos ofrece la política internacional, en el caso iraquí. Claro, porque ahora está la amenaza que ya todos conocemos, y sobre todo este avance que ha tenido en las últimas semanas el Estado Islámico. Sobre todo Estados Unidos se está cuidando mucho en la manera que va a actuar en Siria, ¿no? Está teniendo mucho cuidado de no utilizar la palabra intervención, ¿no? Si bien está teniendo mucho cuidado, como tú bien señalas, ya el debate inició. ¿Por qué? Porque es obvio que si nuestro principal enemigo es el Estado Islámico, por un lado la ayuda tanto a los kurdos como al gobierno de Bagdad es importante para por lo menos contenerlo, por lo menos no derrotarlo. No vas a poder derrotar al Estado Islámico si es que no lo enfrentas también en Siria, porque las fuentes de financiamiento que tiene el Estado Islámico trascienden Irak y llegan hasta Siria, tanto en lo que es comercio de petróleo, secuestros, ¿no? Impuestos que imponen a la población en su zona de dominio. Entonces, ¿cómo puedes enfrentar al Estado Islámico cuando se dice que en Siria hay 50.000 hombres del Estado Islámico peleando contra el régimen de al-Assad? No puedes derrotar al Estado Islámico si no planteas una estrategia integral que también incluya a Siria. ¿Pero esto qué significa? El Washington Post acaba de publicar un artículo hoy, un editorial hoy, pidiéndole al presidente Obama que por favor piense seriamente en una intervención militar terrestre en Siria y en Irak. El Partido Republicano pide prácticamente lo mismo. El jefe del Comando Conjunto de la región americano ya comienza a hablar sobre estamos pensando en la posibilidad, y el presidente Obama autoriza el día de ayer o el fin de semana autoriza inspecciones aéreas en Siria. Si uno ve el panorama, estamos construyendo que Estados Unidos estaría preparando una nueva intervención. Yo no sé qué tan probable es esto, teniendo en cuenta lo poco proclive que es el gobierno Obama para llevar a cabo este tipo de acciones en el mundo, pero la amenaza que representa el Estado Islámico es de repente la principal amenaza que ha tenido el presidente Obama en toda su presidencia. Yo creo que también deben tener mucho cuidado con el uso de tropas en el terreno, teniendo en cuenta la violencia que utiliza el Estado Islámico. Un soldado, imagínate, retenido por el Estado Islámico, si eso le pasa al periodista, no quiero ni imaginarme que le podrían hacer a un soldado estadounidense. Hay una encuesta en los Estados Unidos que más del 60% de los ciudadanos está en contra de pagar rescates al terrorismo, ya que consideran que ese dinero sirve para financiar toda esta maquinaria de terror que está sembrando el Estado Islámico. Eso también le da mucho respaldo a Obama, ¿no? Que hay que hacer algo. Sí, bueno, lo relativo al no pago a terroristas es una política que trasciende este gobierno demócrata, es una línea que sigue Estados Unidos en las últimas décadas. Ahora, habría que analizarla qué tan cierto no, porque existen otro tipo de costos. Los costos simbólicos de ver en video por la muerte de un connacional también son muy fuertes. Sin embargo, es cierto que todos nos encontramos a la espera de lo que el gobierno del presidente Obama vaya a decidir realizar. ¿Por qué? Porque es una de las principales críticas, y yo creo que también está en la misma línea al presidente Obama, no es tanto su debilidad, que es el discurso republicano, sino algunas veces esta indefinición que ha demostrado.
yendo por un lado de cara al multilateralismo, hablando de negociar, pero por otro lado planteando líneas rojas que no las cumple, pero alguna vez, saliéndose de Afganistán, dejando a Afganistán en un posible caos como hoy se encuentra Irak. Entonces la verdad es que algunas veces uno siente que el gobierno del presidente Obama en materia política exterior sobre temas tan sensibles como los vinculados a esta región del mundo, no hay una claridad hacia dónde va y hacia qué quiere. Ayuda a los kurdos, pero esto todos sabemos que no va a detener el Estado Islámico. Lo puede contener, pero no lo va a eliminar. Entonces, ¿qué hacer? En una región que además, como hemos visto y conversado durante semanas, pues está muy difícil para la administración Obama. Entonces, el hecho que hablemos de una intervención militar terrestre, a pesar de lo que significa el rival, creo que viene siendo la única solución real para hacer frente a esta amenaza que se puede extender, porque Boko Haram crea un califato en Nigeria, claro, hace un par de días, extendiendo la mano, exacto, y comenzamos a ver que este tipo de prácticas comienzan a más una nueva práctica. Recordemos que Al-Qaeda no creía en este tipo de espacios territoriales, ya que desde el punto de vista de Al-Qaeda esto brindaba algún tipo de debilidad frente al enemigo, mejor era esconderse en la población. Así que yo creo que Obama va a tener que tomar algún tipo de decisión de repente un poco más fuerte. ¿Y qué peligro puede haber el ayudar a los kurdos? ¿Puede resultar contraproducente de aquí a unos años? Porque ellos, de repente como una especie de recompensa puede ser solicitar tu territorio. Sí, definitivamente, y eso lo hemos visto a lo largo de unos 30 años. Uno ayuda a un grupo, pero después este grupo termina satisfaciendo sus propios intereses, claro, en tanto se vuelven mucho más fuertes. Cuando hablamos del pueblo kurdo o del gobierno regional del Kurdistán en Irak, estamos hablando de un gobierno que ve con mucho recelo el poder de Bagdad. Hay que tener en cuenta que la región de Kurdistán es una de las regiones más desarrolladas de todo Irak, justamente producto de esta autonomía que han tenido y de alguna manera cierta paz que han mantenido los últimos años. Ellos plantean su independencia. Sí, lo que yo pienso es que yo no veo muy improbable que de aquí a unos años, si los kurdos terminan consolidándose en su enfrentamiento con el Estado Islámico, veamos pues que tengan toda la fortaleza para poder plantear con mucho más certeza su independencia y lograrla además. Y esto causando conflictos, porque un Estado independiente kurdo va a propiciar presiones en los países limítrofes que también tienen población kurda, como puede ser el caso de Turquía. Muy bien, vamos a hablar ahora de Afganistán. El candidato presidencial Abdullah ha amenazado con boicotear la auditoría de votos, ya que considera que el proceso está influenciado políticamente y que no responde a sus demandas. Asegurando que el proceso electoral está influenciado políticamente y no responde a sus demandas, el candidato presidencial de Afganistán, Abdullah, amenazó con boicotear la auditoría de votos realizado con las bases sentadas por la ONU, organismo mediador en este proceso. Así lo afirmó el jefe auditor de Abdullah en una rueda de prensa llevada a cabo en Kabul. Anunciamos que si nuestras demandas no son aceptadas mañana por la mañana, no vamos a continuar con este proceso y cualquier resultado no tendrá valor para nosotros. Como se recuerda, Abdullah amenazó con hacerse un lado de la carrera presidencial y crear un gobierno paralelo si se demostraba que se había producido un fraude en estas elecciones. La auditoría de votos es parte de un acuerdo negociado por Estados Unidos entre ambos candidatos que afirman haber ganado las primeras elecciones democráticas del país. El recuento de votos se ha visto interrumpido en varias ocasiones debido a diferencias entre los equipos de Abdullah y Ghani. Sin embargo, se espera que para el 4 de septiembre un nuevo líder asuma la presidencia de la República Islámica de Afganistán. Muy bien, pues vamos a hablar de lo complicado pues que resulta en estos países y sobre todo que uno se pone a recordar lo que sucedió pues hace unos años y es consecuencia no de las acciones de los países de Occidente. Sí, bueno, Afganistán es un país fracturado en tribus, en etnias distintas, en religiones distintas, en intereses distintos y con poca experiencia democrática e institucional. Recordemos que en los últimos 30 años Afganistán ha sido un territorio de grandes disputas, desde el gobierno comunista y la intervención de los soviéticos, luego de la salida de los soviéticos y el ingreso de los islámicos y la consolidación de los talibanes en el poder. Es decir, hemos visto pues 30 años de caos que no han permitido ni crear élite política ni institucionalidad política. De ahí que estos procesos electorales sean tan desorganizados, hayan tantos cuestionamientos de ambas partes. Inclusive la misma comunidad internacional ha cuestionado los resultados. Por eso la importancia de esta auditoría que dicho sea de paso está siendo velada, controlada por la ONU y que es muy importante para Estados Unidos, porque Estados Unidos obviamente no quiere tener otro foco de inestabilidad en la región. Acordémonos que además el próximo mes se supone que se debe firmar el acuerdo por el cual entre la OTAN y el Estado afgano, algo que Afganistán viene buscando hace mucho tiempo,
para ver en qué situación van a permanecer las tropas de la OTAN en Afganistán. Y la idea es que este acuerdo se firme con un presidente, el cual todavía no tenemos. Muy bien, vamos ahí con otros temas. Los presidentes de Ucrania y de Rusia se han reunido hoy en una cumbre de Minsk, el mismo día en el que al menos una docena de soldados rusos fueron detenidos por las fuerzas ucranianas tras cruzar la frontera. Vladimir Putin y Petro Poroshenko se han vuelto a ver las caras por primera vez desde junio, en un encuentro que ha tenido mucha diplomacia y mensajes esperanzadores para poner fin a la crisis en Ucrania, aunque el contexto no ha sido nada bueno. Antes de la reunión realizada en Minsk, Bielorrusia, Kiev lanzó un video en el que se ve a varios soldados rusos detenidos por las fuerzas ucranianas. Y aunque Moscú siempre ha negado las afirmaciones de Kiev, apoyadas por Estados Unidos y la Unión Europea, respecto al envío de armas y tropas a través de la frontera, esta vez las fuentes militares de Moscú no tuvieron otra opción que admitir el hecho ante las agencias rusas y señalar que 10 de sus soldados se rindieron ante las fuerzas ucranianas luego de que estos cruzaran la frontera por accidente. Ya en Minsk, Putin ha señalado que Rusia respeta la decisión soberana de cualquier país de organizar su vida política, formar sus unidades económicas y militares, pero sin que dañe a otros países de la comunidad internacional y tampoco a costas suyas. Además, aseguró que este conflicto no se puede resolver por la fuerza. Por su parte, el presidente ucraniano Petro Poroshenko dijo que el único instrumento eficaz para terminar con el derramamiento de sangre en el oriente de su país es con un control eficaz de la frontera con Rusia. Mientras tanto, los prorrusos continúan enfrentándose a las fuerzas armadas en Donetsk. Los recientes bombardeos han dejado a una mujer y a un hombre mayor heridos, según informó la agencia Reuters. De otro lado, el portavoz del Servicio de Seguridad, Andriy Lysenko, dijo que 4 guardias fronterizos murieron luego de un ataque ejecutado por las fuerzas rusas desde un helicóptero Mi-24. Muy bien, sobre todo el presidente ucraniano ha exigido la estabilidad en la frontera en el encuentro que ha tenido con Vladimir Putin, ¿no? Y esperemos pues que se pueda realmente traer semanas o un tiempo prolongado de tranquilidad, ¿no? Sí, lo cual no parece ser la situación de Ucrania en este momento. En los últimos días los ataques han arreciado, han habido informaciones de ambos lados de cientos de muertos. Ahora, en este contexto de guerra de comunicaciones, no sabemos pues, realmente quién dice la verdad. Las versiones son tan distintas. Un ejemplo de eso es la detención de estos soldados rusos. La versión ucraniana es que son paracaidistas rusos, la versión rusa que son miembros de una patrulla fronteriza que de alguna manera se desplazó de casualidad dentro del territorio ucraniano. Difícil de creer, ¿no? Sí, pero entramos dentro de esta dinámica de posiciones totalmente contrapuestas en materia comunicacional y donde cada uno tiene una parte totalmente distinta a la otra y que nos hacen dudar, entonces la palabra acerca de qué está pasando realmente. Pero la violencia, sobre todo dándose en ciudades, pues creemos que la posibilidad de que sea más sangrienta y haya más muertos es más alta. Por eso este tipo de encuentros son importantes. Es decir, Catherine Ashton, la jefa de diplomacia europea, ha dicho que es importante. Sí es importante, es positivo, pero no hay resultados concretos. Y las posiciones son muy divergentes. Putin hablando de diálogo, mientras que Poroshenko de uso de la fuerza. Y en un contexto como el ucraniano, en donde Poroshenko ha disuelto el parlamento y donde en 2 meses deberían haber elecciones, dudo que el presidente de Ucrania tienda a plantear algún tipo de diálogo, sino va a continuar con la fuerza, más aún en un contexto electoral que lo va a obligar a profundizar eso. Y a mí me temo que eso puede llevar a una mayor división en Ucrania cara al futuro y mayor sangre, que es un poco lo que nos preocupa. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa, vamos a regresar con información de México. El gobierno ha anunciado medidas para frenar el uso de trenes de carga como vía para cruzar la frontera con Estados Unidos. Y también en el Reino Unido rescatan a más de 1.400 menores de edad víctimas de trata de personas. Volvemos.